En HTML, los atributos son parte de una etiqueta que proporcionan información adicional sobre el elemento y su comportamiento. Los atributos se utilizan para modificar y mejorar las características de los elementos HTML. Cada elemento HTML puede tener diferentes atributos dependiendo de su función y su propósito. A continuación, te daré algunos ejemplos prácticos de atributos HTML acompañados de una explicación. Primero, lo que hacemos es crear un atributo, un archivo que se llame atributos.html. Vamos a trabajar entonces dentro de este archivo. Vamos a generar la estructura básica de un HTML, ¿no? Escribimos HTML, podemos irnos a 5 aquí y presionar Enter. Esto nos va a generar toda la estructura de un documento HTML. Vamos a trabajar entonces dentro de Body. Para que usted pueda practicar, puede crearlo todo manual si lo desea. Entonces, lo primero que vamos a ver es el atributo href. El atributo href lo que hace es especifica la URL a la que un hipervínculo apunta. Para esto nosotros vamos a usar la etiqueta A. Entonces, dentro de la etiqueta A nosotros tenemos el atributo href. Y justamente en href nosotros podemos agregar una URL, ¿no? Entonces, cuando el usuario le dé clic a este atributo, va a llevar a la URL que nosotros estamos definiendo aquí. Entonces agregamos la URL y a continuación agregamos el texto. Ingrese a Google. Nosotros guardamos esto y vamos a ejecutar. Tenemos justamente aquí, si hacemos clic, ingresamos entonces a Google. De esa manera usamos el atributo href. Todos los atributos generalmente se usan dentro de las etiquetas. ¿Qué más? También tenemos otro atributo que sería el atributo src. Este es el atributo source, ¿no? Que se usa con la etiqueta imagen. Para agregar una imagen, yo escribo img y automáticamente me pone src. Vamos a borrar este alt y vamos a agregar aquí entonces una imagen. src significa que nosotros debemos introducirle la ubicación de la imagen. En este caso vemos que tenemos una imagen que se llama html.png. Entonces escribimos html.png. Guardamos y ejecutamos. Entonces tengo aquí la imagen html.png. Entonces para eso me sirve este atributo. Otro atributo que vamos a usar mucho es el atributo alt. Por ejemplo, el alt lo que hace es agregar una descripción. Nosotros dentro de alt podemos agregar una descripción de la imagen justamente que estamos usando, ¿no? Bien. Otro atributo importante es el width, que se escribe de esta manera, y el height, que se escribe de esta manera. Estos atributos nosotros lo usamos dentro de la etiqueta img. Entonces, escribimos img. Es el mismo que esto. Vamos a agregar entonces html.png. Vamos a agregar la misma imagen. Vamos a agregar una descripción, logo HTML. Y también nosotros aquí vamos a agregar ahora estos atributos. El primer atributo sería el width. Este atributo lo que hace es remarcar el ancho de la imagen
y esto está expresado en píxeles. Por ejemplo, si yo le pongo 300, le estoy diciendo que esta imagen debe tener un ancho de 300 píxeles. Ahora, si yo uso el height y le pongo 200, height lo que hace es, lo que se presenta es el alto o la altura de la etiqueta a la cual yo le estoy aplicando. En este caso sería a la imagen, que sería html.png. Entonces html.png va a tener un ancho de 300 y una altura de 200 píxeles. Vamos a guardar, actualizar la página y justamente vemos el contraste aquí. Esta sería la imagen original sin atributos y esta sería la imagen con atributos. Incluso voy a darle un tamaño menor. Vamos a decir 100 píxeles. Entonces vamos a actualizar nuevamente y vemos que la imagen está más pequeña. Entonces los atributos nos sirven para eso, ¿no? Nos ayudan a modificar, a mejorar las características de los elementos HTML. Bien, otro atributo que es muy importante también es el atributo class. El atributo class nos sirve o se utiliza para asignar una o más clases a un elemento, lo que nos permite aplicar estilos o comportamientos específicos a través de CSS o JavaScript. En otras palabras, vamos a usar un div, ya hemos visto en la anterior clase, así que usamos un div y dentro del div nosotros vamos a agregar un h1, ¿no? Vamos a decirle título y también vamos a agregar entonces un párrafo. Bien, entonces tenemos un div, tenemos un h1 y un párrafo. Nosotros podemos agregarle clases, por ejemplo, al div, podemos agregar una clase al h1 y podemos agregar otra clase al párrafo. Entonces, repitiendo nuevamente, ¿para qué nos sirven entonces las clases? Nos sirven para asignar una o más clases a un elemento y esta clase, por ejemplo, nos permite aplicar estilos o comportamientos específicos a través de CSS o JavaScript. Entonces, con CSS nosotros podemos agregarle un estilo, por ejemplo, a este div. Entonces, si nosotros le damos una clase a este div, cuando nosotros apliquemos un estilo, por ejemplo, vamos a pintar este div de color rojo. Entonces, podemos tener varios divs aquí, que también pueden tener un h1. Vamos a agregar entonces una clase y vamos a decirle que este es mi contenedor. Entonces, este div tiene un atributo que es clase contenedor. Supongamos que yo quiero pintar todos los divs de color rojo. Entonces, con CSS yo le voy a decir todos los contenedores o todos los divs que tengan un atributo de clase de tipo contenedor, entonces lo vas a pintar de rojo. Pero solamente se va a pintar este div. Este otro no, porque este no pertenece a la clase contenedor. Entonces, para eso me sirven las clases. Me permiten aplicar estilos o comportamientos en JavaScript. Con JavaScript yo puedo decirle, por ejemplo, este div se va a comportar de la siguiente manera, ¿no? Solamente el div que tenga esta clase. Entonces yo aquí le aplico contenedor y en h1 también puedo aplicarle un class. Ahora, si nosotros observamos esto, las clases o los atributos siempre se aplican en la primera etiqueta o en la etiqueta de apertura, que sería esta. No podemos aplicar atributos dentro de las etiquetas de cierre, que serían estas, ¿no? Siempre aplicamos dentro de las etiquetas de apertura, entre el menor y el mayor. Entonces le decimos, esta va a ser una clase, por ejemplo, se va a llamar título. Y aquí voy a agregarle otra clase al párrafo y le voy a decir, esta va a ser la clase párrafo.
Entonces, yo puedo usar, digamos, clase contenedor se va a pintar de rojo. Solo este div, este no. Y voy a decirle el H1 con la clase título, pintate de color azul. Solo este H1, no todos los H1, ¿no? Este, por ejemplo, no se va a pintar. Entonces, para eso me sirven las clases. ¿Qué pasaría si yo borro esta clase? Y le digo todos los H1 ahora que sean de color, no sé, amarillo. Este H1 va a ser amarillo y este también va a ser amarillo, porque no pertenecen a ninguna clase. Entonces, de esa manera yo puedo aplicar clases a las etiquetas. Bien, y por último vamos a ver otro atributo que es muy interesante. Vamos a eliminar esto. El atributo sería placeholder. Este atributo muestra un texto de ejemplo dentro del campo de entrada y generalmente se usa con la etiqueta input. Así que vamos a crear un input. Este input va a ser de tipo texto y le voy a agregar aquí el atributo placeholder. El placeholder va a mostrar un texto dentro de este input. Por ejemplo, voy a crear el input simplemente así, sin placeholder, hasta mientras. Vamos a actualizar la página y vemos que tengo mi input creado. Ahora lo que voy a hacer es agregar el placeholder. Le voy a decir ingrese su nombre. Entonces, este es el texto que se va a mostrar dentro de este input. Actualizamos. Aquí me muestra en gris, ingrese su nombre. Entonces yo hago un clic, ingreso el nombre y desaparece el placeholder, ¿no? Entonces, para eso me sirve entonces un placeholder. Bien, hasta aquí entonces los atributos más usados o más importantes de HTML.